Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su perspectiva, su realidad. La reflexión que hoy vamos a tratar de entender está titulada Un pueblo peculiar. Y vamos a ver de qué nos trata de hablar nuestro Dios, porque probablemente podemos estar equivocados en nuestras apreciaciones, ¿verdad? Encuentro casi todos los días, pero, en fin, encuentro un cristianismo que en realidad no es cristianismo, ¿verdad? Mensajes con mucha maldad, eh, incluso diría odio, ¿verdad? Esta noche alguien ponía un mensaje en el canal, en un vídeo que es un vídeo posiblemente o probablemente distintivo, ¿no? De este pueblo peculiar. Y alguien decía, sois hijos de Satanás, ¿no? No lo sé, a veces me hago la pregunta, ¿qué tipo de cristianismo vivimos, verdad? En verdad, ¿vivimos y entendemos el Evangelio en toda su perspectiva y profundidad? Incluso esta iglesia de la Odisea, ¿comprende en qué consiste su peculiaridad? ¿Mantiene todavía esta peculiaridad o se ha conformado y cada vez más se parece al mundo? Creo que esta reflexión de hoy debería de ayudarnos en este sentido, ¿verdad? Veo mucha gente, incluso lo he dicho en alguna otra ocasión, ¿no? Y gente que le dan no me gusta a los vídeos, no dejan ni siquiera un mensaje, no expresan nada, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿El Evangelio? ¿Lo escrito está? ¿Los pensamientos? ¿Las reflexiones? ¿Será que lo que tratamos de revelar aquí, por la gracia de Dios y a través de su Espíritu, estas verdades son tan molestas? Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios y a lo mejor conseguimos tener un poco más de dosis de verdad, de realidad, ¿verdad? De la que Dios trata de enseñarnos a todos, a todos. Yo me lo aplico a mí mismo y supongo que cada uno de nosotros deberíamos de tener nuestra propia dosis de realidad, ¿verdad? La reflexión de hoy está titulada Un pueblo peculiar. Veamos qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios, ¿verdad? La ley de Dios es la única norma genuina para medir el carácter. Esto es una cuestión que el cristianismo no ha entendido. Lo digo en términos generales. Porque desgraciadamente incluso la iglesia de la Odisea, de un modo o de otro, bajo las sofismas del enemigo de Dios, no logra entender este asunto. La ley de Dios es la única norma genuina, dice, para medir el carácter. ¿Qué carácter? Porque aunque lo repito una y otra vez, mis queridos hermanos, todo esto tiene un propósito. No es que lo repita yo, sino que es Dios el que constantemente nos señala el camino, un camino al que nos negamos. De qué carácter nos habla y de qué medición y cuándo se ha de aplicar esta medición y para qué sirve? Porque el pueblo de Dios cree que con creer ya es salvo o que va a pecar hasta que Cristo viene.
En fin, todo tipo de sofismas, ¿verdad? Sin entender qué o quién es la ley. Lo he dicho muchas veces y mucha gente no se da cuenta, ¿no? Pero cuando estudias con profundidad y tratas de entender cuál es el propósito de Dios que nos ha sido revelada, ¿verdad? En esta generación, hemos entendido qué es, quién es la ley de Dios y cómo se manifiesta, entendiendo en profundidad el conflicto, partiendo del cielo, Adán en Edén, qué es lo que pierde. En fin, cuando entiendes la profundidad del conflicto, inevitablemente tienes que entender que necesitamos estar reconectados de nuevo con el Espíritu de Dios, sin el cual esta norma genuina, esta experiencia, ¿verdad? Sin esta experiencia no podemos entrar en el reino de Dios y no logramos entender el proceso hasta el momento de la reconexión, ¿verdad? Del final del día de la expiación. No sé cómo, pero el enemigo de Dios ha tratado de desviarnos con sus engaños constantes de la realidad, de no entender esta verdad, ¿no? Que tampoco es tan compleja. Pero algunos, desgraciadamente, no logramos despegarnos, ¿verdad? De estas realidades que damos por hecho que, como si Dios no puede revelar más luz, como si Dios no tiene un camino que sigue, que es progresivo, y no logramos entender estas realidades, ¿verdad? Nos quedamos pegados a lo comúnmente aceptado y conocido, y que en su momento fue la realidad de aquel momento, pero que hoy Cristo nos desvela una realidad nueva, en la cual buena parte de nosotros rechazamos aceptar, entender, vivir, ¿no? Dice, Cristo mostró al mundo por su vida y enseñanza, por su carácter divino, lo que significa la obediencia a la ley. Y constantemente nos indica mirar a Cristo. Por eso mirar y vivir nos dice, mirar y vivir. ¿Y mirar con qué propósito? Deberíamos de entender verdades y realidades, ¿no? Dice, Él fue el ejemplo del hombre. Él fue el ejemplo del hombre. Claro, estas palabras parecen simples, pero tienen una carga de profundidad tremenda. Cristo es un ejemplo perfecto y idóneo para mí. Si esto es una realidad en términos absolutos, entonces el estudio de Cristo, entender quién es el hombre Cristo, cómo obedeció, de qué manera, con qué poder, con qué propósito, con qué fin, esto debería de ser lo más para todos nosotros. Sin embargo, sigue siendo el gran desconocido, a pesar de que lo nombramos muchísimas ocasiones, ¿no? Sigue siendo un gran desconocido. Dice, Él fue el ejemplo del hombre, pero el hombre no puede establecer una norma para sí mismo. Dice, el hombre ignora la infinita pureza de Dios y sin la iluminación divina, sin Él, sin su espíritu, lo hemos dicho, esto es un mecanismo sumamente importante, no entendemos. Por eso nos permitimos el lujo de decir que con solo creer somos salvos o que vamos a pecar hasta que Cristo viene. No entendemos la realidad, no entendemos a Cristo. Por eso digo, es un gran desconocido para nosotros. No entendemos, no lo entendemos. El hombre ignora la infinita pureza de Dios y sin la iluminación divina no puede apreciar las santas exacciones de la ley de Dios. Mientras ignora el carácter inflexible de la ley,
Dice, el carácter inflexible de la ley. No entendemos esta realidad, porque por eso nosotros la estiramos y la adaptamos para que encaje con nuestros pensamientos, ¿verdad? Por eso nos decía, el hombre no puede establecer una norma para sí mismo, que es precisamente lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos aceptado estos engaños del enemigo de Dios, que la ley la estiramos, la adaptamos, la anulamos. No entendemos la realidad. Esta es la desgracia. Y luego otros vienen y dicen, somos hijos de Satanás. Amigo, tienes la Biblia en la mano, te crees que te sabes la verdad, pero no la entiendes, amigo mío. No la entiendes, por eso me llamas hijo de Satanás. Es que no entiendes el Evangelio, no entiendes el amor para empezar. No entiendes el respeto para tus hermanos. Tú te crees que aquí Dios salva iglesias, que unos por ser distintos, y esto lo comete la iglesia de la Odisea también. Lo comete este error, porque por eso algunos vienen y dirigen las palabras que dirigen, porque nosotros en lugar de tratar de entender y hacer entender a los demás qué es la ley, quién es la ley, a Dios, el amor, el respeto mutuo, es verdad, con este carácter inflexible de la ley. Pero necesitamos entender las realidades. Desgraciadamente el enemigo de Dios ha dividido y ha vencido, porque esto es lo que está pasando. Y nosotros no logramos darnos cuenta. Deberíamos de tratar de respetar la conciencia de todo el mundo, ¿verdad? Sin dejar de presentar la verdad. Es así de simple, ¿no? Mientras ignoran el carácter inflexible de la ley de Dios, no se preocupa por su carácter defectuoso y pecaminoso. Es que ni siquiera se da cuenta. Cuando algunos tratan de someter a otros a sí mismo, de todas las maneras que el enemigo de Dios inventa, ¿no? Una vez más lo digo, la sugerencia que aquel hermano mío, que sigo considerándolo hermano mío, ¿verdad? Pero me sugería, es que te vamos a echar de la iglesia. ¿Qué concepto tiene de iglesia? ¿Y la iglesia de quién es? Me supongo yo que habrá preguntado a Cristo, ¿no? Y Cristo le habrá dicho, como la cabeza de la iglesia, oye, échalo, ¿no? Sácalo fuera. Esto no está en los evangelios para empezar, pero sí, lo practicamos, ¿verdad? Nosotros metemos y sacamos de la iglesia como si fuera un club, ¿no? Si no tenéis la tarjeta de nuestro club, no eres de los nuestros. No entendemos lo que significa predicar el evangelio. No entendemos esta verdad progresiva, no entendemos lo que significa iglesia, no entendemos la ley, no entendemos a Cristo. Por eso repartimos, ¿verdad? Repartimos. Este sí, este no, el otro para adentro, el otro para afuera. En todas ese tipo de cosas. Un evangelio que creemos que lo entendemos, pero tal como nos trata de decirnos, pues parece ser que no. Fijaos lo que dice. Dice, mientras ignora el carácter inflexible de la ley de Dios, no se preocupa por su carácter defectuoso y pecaminoso. No teme nada. No teme nada. No tiene ninguna inquietud porque se mide a sí mismo por una norma falsa. Y claro, por esa norma que nosotros hemos creado, ¿verdad? Manuales y reglas y cosas y decimos quién sí, quién no. Algunos están en la iglesia hace siglos, por decir algo, ¿no? No sabe nadie de sus vidas, sin embargo siguen siendo miembros de iglesia. Otros que predican el Evangelio, aunque estas verdades son sorprendentes, se les dicen, aunque practica la iglesia, trabaja para la iglesia, predica en la iglesia, dice, te vamos a echar. Estiramos las normas, este evangelio, ¿verdad? Lo adaptamos para que encaje con lo que nosotros creemos. Y lo que yo creo
esto tiene que ser norma para todos los demás, porque yo lo digo así. ¿Cuántos gritan, cree, solo cree, paz, paz? Y no logran despertar la convicción o convertir a los hombres del error de su camino debido a su conocimiento superficial de las exigencias de la ley de Dios. Claro, por eso nos decía antes, ¿no? Adaptamos el Evangelio, estiramos las normas, las cosas para que se adapten a lo que nosotros creemos que es el Evangelio. Y por eso el enemigo nos mete unos contra otros, divide y vencerás. Dentro de la iglesia de la Odisea, dentro del cristianismo, esto pasa. Esto pasa. Esta es la auténtica realidad de la cual no logramos darnos cuenta. Y mientras decimos que practicamos el amor, ¿verdad? Y cuando otros tratan de decir la verdad, la interpretamos, no, esto es contra la iglesia, hablas contra no sé quién. ¿En verdad entendemos el Evangelio? ¿En verdad? Los hombres en esta condición hacen una afirmación de perfección, pero tal perfección es simplemente la ignorancia de la imperfección, la falta de percepción en cuanto a lo que es requerido por la ley de Jehová. Y cuidado porque algunos pueden desviarse y irse a otros caminos, pero aquí empezó diciendo cree, solo cree, y cree que con este creer ellos alcanzan la perfección de la ley, a eso se refiere. Creen que esto creer se adapta a la perfección de la ley, mientras unos la colgan en la cruz y otros no la entienden. La paz que puede provenir de tal autosatisfacción es una paz falsa. Cuando la verdad entra en contacto con tales personas, su paz se ve perturbada y ponen de manifiesto que no tienen la paz de Cristo. Lo que trataba de explicaros hasta este momento, mis queridos hermanos, porque es que no entendemos. Tener la paz de Cristo, estar en la verdad, conocer al Espíritu de Cristo, estar en esta conexión vital, ¿verdad? Entender el auténtico Evangelio. Tratar de aprender cómo predicar, presentar la verdad sin pisotear las conciencias de nadie. Entender cuál es la auténtica iglesia, ¿verdad? La verdadera iglesia. Entender quién es Cristo y qué es Él para nosotros y qué es la ley, por qué es el modelo, qué es lo que me quiere enseñar. Y asegurarme que aquello que creo es la verdad pura, sin contaminar. El enemigo de Cristo, que se rebeló contra la ley de Dios en el cielo, ha obrado con todo su poder como un general hábil y entrenado, sacando a relucir una estratagema tras otra llena de engaños para invalidar la ley de Dios, el único y verdadero detector del pecado, la norma de la justicia. Y claro, ¿qué es lo que ha hecho? Anular la ley, ¿verdad? Con una estratagema tras otra. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que crees? Esto es lo que te doy, no te preocupes. Un evangelio adaptado a ti mismo, a cada iglesia con lo suyo, ¿verdad? De tal manera que no exista ese verdadero detector del pecado. Y cuando no hay un detector del pecado, todo vale. Cree, será salvo, pecamos hasta que Cristo viene. O del otro lado vamos al otro extremo tratando de obedecer por nosotros mismos, ¿verdad? Incluso en este lado tengo mucha gente enfadada y no logran entender de qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios también nos ha engañado. ¿Por qué se rechazó el mensaje de 1888? Precisamente de aquellos que obedecían la ley. Ellos entendían que por obediencia, por su obediencia a la ley, van a alcanzar la santificación, porque este era el pensamiento inicial. Y cuando se mandó el mensaje de la justicia de Cristo, que teníamos que haber entendido siguiendo esta línea de pensamiento, esa luz enviada,
deberíamos haber entendido qué significa la auténtica obediencia a la ley. Y cuando digo esto, digo porque sé de primera mano, que al máximo exponente de esa teología, que es la teología conservadora, y que su máximo exponente hoy en día sería Denis Priebe, ¿verdad? Lo sé de primera mano, que este mensaje que aquí proclamamos se le entregó a él. Lo estudió y se negó a aceptarlo. Porque claro, cuando tú tienes una vida predicando un tipo de mensaje, y que él predica el mensaje de los pioneros adventistas, sin lograr comprender esta justicia de Cristo, porque no la ha comprendido. No creo que vais a escuchar de su boca lo que aquí predicamos. Esto no lo vais a entender. Por eso el lado conservador también está enfadado conmigo. Pero no entiende realmente este mensaje. Y por eso digo lo que digo, porque yo sé que se le ha entregado este mensaje, lo ha estudiado y lo ha rechazado. Y lo sé de primera mano. O sea, la persona que le entregó este mensaje en la mano, se lo explicó y se negó a aceptarlo. Y con esta persona yo he hablado personalmente. Por eso declaro lo que declaro, porque sé lo que estoy diciendo y sé lo que no se entiende. Se niega y veo a mis hermanos, y con esto no quiero decir que no tratemos de escuchar, porque hay que escuchar a todo el mundo, ¿verdad? Pero veo que no se entiende el mensaje. No se logra entender la profundidad y la carga que el mensaje tiene. Por eso digo lo que digo, yo no tengo nada en contra de nadie. No, aquí simplemente he dado el nombre de este pastor porque es el máximo exponente del lado conservador, ¿verdad? Y que mucha gente, yo entre ellos, hasta que entendí este mensaje, yo era del lado conservador, porque entendía como... Y además un gran seguidor de Denis Priebe, ¿verdad? No es que no lo escuche hoy, lo sigo escuchando, pero sé que está errado porque no ha entendido lo que tratamos de explicar aquí. Yo cuando entendí este mensaje es cuando tomé la decisión de presentarlo. Y por eso digo lo que digo en todo momento, porque hablo con conocimiento. O sea, no estoy declarando nada que no estoy seguro que es así. Y por eso lo digo. Y yo sé que tengo hermanos incluso muy cercanos míos, a los que quiero con toda mi alma, a pesar de las inconsistencias, ¿verdad? Pero no pasa nada. Yo presento lo que tengo que presentar. El que quiera aceptar bien y el que no quiera aceptar también. O sea, no voy a forzar conciencias de nadie. Sin embargo, tengo que presentar la verdad. Este es mi trabajo. Se me dio la verdad y mi trabajo es presentar la verdad. Luego, quien acepta y quien no acepta, esto ya no es mi problema. No. Ni yo presiono a nadie, ni tampoco aceptaré que se me presione, ¿verdad? El que tenga que hacer lo que tenga que hacer, pues que lo haga, ¿verdad? Solo puedo decir lo que dijo Cristo, hágalo rápido, ¿verdad? Que tengas que hacer. Y ya está, no hay más problema. Por lo tanto, cuando digo cosas, sé lo que digo. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa de primera mano. Lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? Un gran número de personas reclaman la santificación y no quieren escuchar la obligación vinculante de los preceptos divinos. Claro, y aquí tendencia es de creer que tú tienes que obedecer. Pero cuando no entiendes el mecanismo, cuando no logras entender el mecanismo, cuando no eres capaz de explicarlo desde el principio el conflicto y hasta el final todo el proceso, lo que aquí tratamos de hacer, cuando tú no entiendes esto, estás cerrado. Porque ¿qué es lo que vas a entender? Que tú tienes que obedecer. Sí, es un sí, pero es un sí con entendimiento. ¿Con qué poder? ¿Entendimos el proceso de cooperación y en qué condiciones se manifiesta, se ejecuta, ¿verdad? Este proceso. ¿Cuál es el auténtico proceso de la santificación? ¿Verdad? ¿Cómo se ejecuta realmente esto? ¿Cómo se aplica a mí en mi vida? Y esto es necesariamente tenemos que entenderlo, ¿verdad? Si no entendemos, por eso venimos aquí y aplicamos todos esos mecanismos, porque cuando yo entendí el proceso, empecé a ponerme preguntas.
Y por eso hago preguntas constantemente. ¿Por qué me está diciendo que yo tengo que obedecer? ¿Por qué me está diciendo que soy un vencedor, que tengo que ser un vencedor? Y no se nota, ¿verdad? Hay pequeños cambios, sí. Claro, lo que estoy tratando de decir es precisamente que estos mecanismos son vinculantes, ¿verdad? Y si no entiendo el proceso, inevitablemente seré engañado, seré equivocado, no alcanzaré el propósito. Por eso digo que es muy importante entender el conflicto desde el inicio para poder entender todo su recorrido y el final del día de la expiación. ¿Y qué es lo que realmente ocurre en el día de la expiación? ¿Verdad? Porque nosotros entendimos cosas, pero al pararnos en un determinado momento no hemos seguido la luz y se nos han escapado muchos entendimientos. Y eso es lo que trato de hacer aquí. Mucha gente no lo entiende, pero bueno, en algún momento tendrán que entenderlo. O, en fin, tendrán una ingrata experiencia, ¿verdad? Ignoran voluntariamente los atributos de Dios. Ignoran voluntariamente los atributos de Dios. Ignoran la ley, ignoran lo que constituye la religión genuina e ignoran sus propios caracteres pecaminosos y defectuosos. Si realmente nos pararíamos aquí, es que nos está desmontando y por una sencilla razón. Porque todo lo que está nombrando aquí son mecanismos determinantes de obligado cumplimiento. Hay que entenderlos. Y por eso no los hemos entendido, porque al rechazar el mensaje de 1888, el enemigo los engañó y nos dijo, no, lo hemos aceptado. Pues cuando tratamos de explicar aquí todas esas cuestiones, por eso parecen tan disparates, ¿verdad? Porque no hemos seguido la luz. Y eso es lo que está pasando. Esa es la auténtica realidad. Fijaos lo que dice aquí. Si la verdad, tal como está en Jesús, es que ya ni me acuerdo cuántos textos hemos encontrado esto. Porque nos reitera una y otra vez, necesitamos entender la verdad pura, no contaminada. Por eso nos dice una y otra vez, si la verdad, tal como está en Jesús, se reflejara en sus corazones, se verían obligados a gritar, impuro, impuro. Y esta es la reacción. Porque tenemos que entender que tenemos que estar pidiendo constantemente la presencia del Espíritu de Cristo para que al final del día de la expiación estemos conectados con la ley, el propósito de Dios, ¿verdad? Si fueran cándidos, tendrían que arrepentirse de su transgresión de la ley de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y claro, cuando tú cuelgas la ley, cuando dices solo hace falta creer o vamos a pecar hasta que Cristo viene, también es anular la ley, ¿verdad? Por si total no tiene ninguna aplicación para ti. Si pecas hasta que Cristo viene, ¿de qué te sirve la ley? De nada, ¿verdad? Tendrían que ejercer la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre es la única que puede limpiar de todo pecado. Confiar en Él, en su obra, y entender por qué. ¿Por qué no está diciendo que cuya sangre es la única que puede limpiar de todo pecado? Porque Él magnificó la ley. Por eso, Él magnificó la ley, por eso pagó con su sangre, ¿no? Entonces, si Él magnificó la ley, ¿qué significa esto para mí? Profundidades, por eso lo digo, son profundidades que no nos paramos a pensar con suma atención, ¿no? Entonces tendrían la paz de Cristo. La justicia y la paz se encontrarían juntas en su experiencia, la justicia y la paz, la ley y el Espíritu, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Cuando tienes el Espíritu de Cristo, tienes la ley. Por eso nos dice, cuando tienes mi Espíritu, eres vencedor. Lo dice una y otra vez, pero claro, tenemos que entenderlo primero, tenemos que aceptar esta realidad y entenderla, bueno, entenderla y aceptarla, ¿verdad? Para poder experimentarlo. Por eso nos dice, la justicia y la paz se encontrarían juntas en su experiencia y podrían llegar a ser cristianos simétricos, racionales, lógicos, ¿verdad? Racionales quería decir, perdón. Dice, tendrían la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tienes la ley,
No sabes realmente cómo, pero pasa. Obedeces, ¿verdad? Hay muchos que parecen imaginar que las observancias externas son suficientes para la salvación. Y eso es lo que estamos haciendo en realidad, simulando, ¿verdad?, que nosotros estamos bien. Por eso algunos son tan molestos y dicen, no, no, yo estoy bien, soy anciano de iglesia, soy pastor, soy no sé qué, no sé cuánto, no, yo estoy bien. ¿Tienes la ley? ¿En verdad no cometes ningún tipo de error? Hay muchos que parecen imaginar que las observancias externas son suficientes para la salvación, pero el formalismo, la asistencia rigurosa a los ejercicios religiosos, ¿de qué está diciendo? Tú te vienes a la iglesia, tú oras, estudias la Biblia, en fin, cumples, pero no tienes la ley. Y eso es lo que nuestro Dios trata de resaltarnos una y otra vez. Nos pone como en el monte Sinaí, nos enseña las tablas y nos dice, esta es la ley. Y nosotros constantemente decimos, la obedeceremos. Y no entendemos el fondo del asunto. Pero ¿cómo lo vas a obedecer si yo no estoy en ti? No has entendido el propósito de Dios. Cómo funciona el universo de Dios, ¿verdad? A pesar de que está escrito, pero no lo entendemos. Y nosotros decimos que en esta asistencia rigurosa a los ejercicios religiosos, ya estamos. Y aquí dice, no traerá la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. ¿Y qué es la paz de Dios? Su espíritu en nosotros. Esta es la paz. Cuando su espíritu está en nosotros, estamos en conformidad con el carácter de Dios, con la ley, y no sabemos cómo, porque por eso dice, sobrepasa el entendimiento. No sabemos cómo, pero estamos conformes. En verdad, ¿verdad? No en formas, no en ejercicios, no en educación, ¿verdad? No, no, sino que en verdad. Solo Jesús puede darnos la paz. Solo Jesús puede darnos su espíritu. Él dice, la paz os dejo, mi espíritu os dejo, mi espíritu os doy, y no os la doy como el mundo la da, el espíritu del mundo, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Cristo no puede ser perturbada por la presentación de la verdad. Y aquí estaba diciendo en alguna reflexión anterior, es que hay inconsistencias entre el Evangelio y lo que nosotros creemos. Y por eso dice, la paz de Cristo no puede ser perturbada por la presentación de la verdad, pero algunos se perturban porque piensan que se desmonta la iglesia, ¿verdad? Cuando estás diciendo las verdades que apuntan ciertas direcciones y se sienten muy molestos. Pero o tenemos el Espíritu de Cristo y asumimos la verdad, o no tenemos el Espíritu de Cristo y cuando se nos presenta la verdad, se nos desmonta el cielo y la tierra, ¿verdad? Nos quedamos sin base, sin fundamentos, sin entender que en realidad tenemos que seguir la luz, tenemos que seguir a Cristo, lo que Él nos trata de enseñar en todo momento, ¿verdad? Y que es de lo escrito está, aquí no inventamos cosas, no, aquí tratamos de explicar y de entender, porque yo entiendo también más o menos al mismo tiempo que vosotros, ¿verdad? A través de lo escrito está entiendo y lo que entiendo trato de explicaros a vosotros. Sin embargo, siempre os digo, no me tenéis que creer a mí, tenéis que ir al texto y tratar de entender por vosotros mismos, porque puede ser que me equivoque. El hombre tiene la tendencia de muchas veces tocar lo que está escrito, ¿verdad? Y esta es mi mayor preocupación. Tengo mucho respeto a no cometer este error, ¿verdad? Por lo tanto, la paz de Cristo no puede ser perturbada por la presentación de la verdad, porque está en armonía con su espíritu, con el espíritu de la verdad. Por lo tanto, aunque me revela que no estoy bien, que algo me falta, en lugar de enfadarme por el Evangelio o por el mensajero o por lo que fuera, ¿no sería mucho más inteligente pararme, pensar, estudiar, tratar de entender y pedirle a Dios, como nos decían en reflexiones anteriores, ¿por qué te vas al hombre? Ven a mí, yo te voy a explicar. Y, en fin, no queremos entender estas cuestiones porque tenemos un problema con el mensajero, ¿verdad?
¿Por qué nos dice este tío? ¿Y por qué no viene por los métodos que cada uno espera, no? Pues pregunten a Dios. Pregunten a Dios, no sé. No tengo mayor explicación. Los que se autojustifican, que afirman que son salvos, no siempre son modelos de piedad. Hemos encontrado que los que más dicen sobre su santificación son los más opuestos a los principios de la ley de Dios. Esto, por un lado y por el otro, se aplica en todas partes, a mí mismo también, ¿verdad? Porque aquí esto tiene mucha carga, hay que estudiarlo con profundidad y nos vamos a dar cuenta que, ¿qué es lo que creemos? Que estamos bien, y no lo estamos. Por eso yo no tengo ningún problema aquí en reconocer, oye, que el Evangelio me está diciendo una cosa, pero mi realidad no es exactamente esta, ¿verdad? Y tenemos que ser valientes y reconocer, oye, ¿cuál es mi condición? ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde está el problema? Y eso es precisamente lo que trato de ayudaros a vosotros a entender, lo mismo que se me da a mí a entender, ¿verdad? Satanás a menudo engaña la mente y los hombres son llevados a erigir falsas normas propias. Y es lo que nos resulta muy fácil caer en esta trampa, ¿no? Por las cuales miden el carácter, exaltan sus propias ideas, se jactan de sus logros, de su seguridad y ponen toda su confianza en sus sentimientos, en lo que cree, ¿verdad? Pero yo creo que lo he experimentado y creo que es así. Nos tenemos que someter a lo escrito está. Me guste o no me guste. La única verdad pura está en lo escrito está. Y me tengo que someter a esto. Sin condiciones. No encuentran un fundamento para su fe en la palabra de Dios. Muchos tienen una religión fantasiosa, perdón. Hablan del amor de Dios, afirmando que no es severo y exigente, sino paciente e indulgente. Y por eso les resulta muy fácil predicar el amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. ¿Y la justicia? ¿La ley? ¿Qué me dice la ley? ¿Verdad? Nos quedamos con medio Dios y el otro medio Dios lo echamos de un lado, lo escondemos, lo metemos por ahí, porque como no lo experimentamos, pues claro, construimos, por eso nos dice, falsas normas, entendimientos que son nuestros y nos atrevemos a decir lo que decimos y creemos, ¿verdad? Muchos tienen una religión fantasiosa, hablan del amor de Dios, afirmando que no es severo y exigente, sino paciente e indulgente, al mismo tiempo se hacen eco de las sugerencias de Satanás. Ha dicho Dios, no comeréis de todos los árboles del jardín, no moriréis ciertamente, porque Dios sabe que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿De qué nos habla aquí? De dos realidades y de una elección. Eso es lo que nos trata de presentar aquí. Dos realidades, una de Dios y otra de Satanás. Y una elección, que es la mía. ¿A quién creo? ¿A quién creo? Esta pregunta sigue retumbando desde el Edén, ¿verdad? Y hasta el final del tiempo, cuando la última generación tendrá la respuesta correcta, ¿verdad? Era como si hubiera declarado que la amenaza de Dios era todo un pretexto y que el hombre no debía alarmarse, pues Dios no sería tan severo y exigente. El mismo razonamiento se emplea hoy en el mundo cristiano. Y que me diga alguien que no es así. Dejádmelo en los comentarios o entrad en el canal de Telegram y decidme que no es así. Cuando se presentan los reclamos de la ley, los hombres comienzan a formular excusas para continuar en la desobediencia, afirmando que Dios no los castigará por la violación de sus preceptos. Pero pensamos en ello con seriedad. ¿Cambiará Dios su santa ley para adaptarla a mi conveniencia? ¿Sancionará el pecado y tolerará la desobediencia? Si Dios tuviera un carácter de este tipo, no podríamos reverenciarlo. No se respetaría su autoridad.
Toda transgresión de la ley de Dios será castigada con su castigo sobre el transgresor. La paga del pecado es la muerte, separación total y eterna de Dios. Dios es celoso por el honor de su ley. Es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Nos habla de su propósito. De Él habitan todos los seres creados. Él es la ley en todo el universo. Por eso no se puede cambiar. Por lo tanto, Dios es celoso por el honor de su ley, es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, y se mantendrá a través de las edades eternas. ¿Quién se tiene que someter aquí? Nosotros tenemos que entender quién es la ley, qué es la ley, cómo se manifiesta, cómo funciona este gobierno de Dios en el universo. Y cuando entendemos el propósito de Dios, qué es la ley y cómo se manifiesta, mirando a Cristo, solo tenemos una opción. Tratar de vivir y pedir lo mismo que Cristo. Cristo pedía que no se separe del Espíritu del Padre y nosotros tenemos que pedir que se conecte con nosotros, que es lo que va a pasar al final del día de la expiación en realidad, ¿no? El profeta declara, el alma que peca morirá, el pecado es la transgresión de la ley, pero transgresión de la ley, pecado contra Dios, ¿verdad? Cuando entiendes qué es la ley, te resulta muy fácil entender lo que me trata de decir. Símbolos, metáforas, ¿verdad? Pero de nuevo está escrito para el consuelo y la salvación del penitente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dios no puede cambiar su ley para salvar a los hombres, no puede alterarla para salvar al mundo, pero no se ha negado a dar a su propio Hijo para que los hombres tengan otra libertad condicional. Y ni siquiera hemos entendido esto. Porque claro, nosotros esperamos que venga Cristo que nos lleve de aquí, pero no entendemos por qué estamos aquí. ¿Qué es lo que está esperando de nosotros? Que estamos probados otra vez y que estamos en la misma elección de Adán. Y no entendimos el conflicto de Adán en toda su profundidad. No entendimos lo que le pasó cuando eligió y por qué eligió. Y no entendemos cuál es nuestra elección en realidad. ¿Qué es lo que tenemos que elegir? Cuando sistemáticamente, de una manera o de otra, pisoteamos la ley. No entendemos las realidades, ¿verdad? Y no lo digo porque me da gusto ni para ponerme listo de la clase en absoluto, pero necesitamos entender estas verdades. Si no entendemos estas verdades, ¿qué libertad condicional? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Verdad? Y lleguen a ser herederos del cielo. Jesús tomó la humanidad sobre sí y al hacerlo, ¿qué honor le dio a la raza? Nos dio honor a nosotros, que Dios se hizo hombre. ¿Con qué propósito? Para explicarme qué es la ley, cómo se manifiesta la ley, ¿verdad? Explicarme esta realidad. Pero no entendimos, nos quedábamos con formas, con verdades contaminadas, ¿verdad? Y no queremos salir de esto, no queremos salir de esto. No, cuando le dices a alguien, Jesús era un ser humano como yo, se pone tenso. ¿Pero qué dices? Claro, porque no entendemos su obra, no entendemos su ministerio. ¿Cómo es el ejemplo perfecto idóneo para mí? Si no es un ser humano como yo, ¿y por qué no entiendo que María era un ser humano de la tierra? ¿Alguien puede nacer de un ser humano ser otra cosa? No. Entonces, no entendemos a Jesús porque no entendemos quién era Adán, cómo fue creado, cuál era su naturaleza, y por eso no entendemos a Jesús, el hombre en el que habitaba el Espíritu del Padre. No entendemos el propósito de Dios, no entendemos el final del día de la expiación, bueno, todo el día de la expiación en realidad, la purificación y el propósito que se quiere obtener al final del día de la expiación, ¿verdad? Y claro, miramos a Jesús como si fuera un Dios. Por eso decimos, no, la ley para nosotros es imposible. Claro, pues que cuando no entiendes qué vino Jesús a enseñarnos y qué vino a tratar de hacer, no entendemos. Y por eso nos resulta tan difícil aceptar realidades. Pero cuando te sometes a lo escrito está, a esta verdad pura sin contaminar, solo te queda una opción. ¿Verdad? Asumir lo que me está diciendo.
Y si él es un ejemplo idóneo, pues tuvo que ser uno como yo. Y solamente en esta condición él podía enseñarme cosas, el camino, ¿verdad? Porque si es un Dios, si es diferente a mí, hay algo que yo no tengo, no puedo, ¿verdad? Y es lo que no acabamos de creer, por eso creemos lo que creemos, ¿verdad? Sufrió como un hombre, fue tentado como los hombres son tentados, pero sin pecado. Se hizo pecado por nosotros, aunque no conoció pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todo un proceso que no logramos entenderlo, ¿verdad? Se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar. Purificar. Ayer cuando dije que nuestro propósito es alcanzar la impecabilidad, la gente se pone tensa, muy tensa. Pero claro, aquí nos dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar. ¿Qué significa purificar? No entendemos. Y nos venimos por ahí con sangre, carne santa, historias y rollos. Y esto solamente delata que no entendemos. Solo creemos que sí, pero no entendemos. Desgraciadamente. Y no lo digo con ninguna alegría ni para señalar nada a nadie. No, simplemente quiero que se entienda una realidad. Nada más. ¿Verdad? Nada más. Pero nos cuesta abandonar o creer que hemos sido engañados. ¿Verdad? En algún momento tenemos que hacerlo. O seremos perdidos. ¿Verdad? Purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de las buenas obras. Recordemos lo que se debe a nuestro Señor por parte de sus profesos seguidores y no nos dejemos engañar por nuestros propios corazones, por nuestra propia mente, ¿verdad? Que es lo que está haciendo el enemigo de Dios constantemente, jugar con nuestra mente, prejuicios, formas, en fin. Nos ha montado todo un sistema del cual nos cuesta salir. Lo primero nos cuesta aceptar que estamos equivocados. Esto ya ni nos pasa por la cabeza. Y claro, el enemigo de Dios ha hecho lo que os contaba antes con Denis Priebe. Claro, cuando tú llevas toda una santa vida pidiendo a la gente que tiene que obedecer la ley porque obedeciendo la ley seremos santificados y no entendemos el mecanismo, ¿verdad? Los principios en su contexto correcto, claro, cuando se te presenta la verdad, te cuesta asumir esta realidad, ¿verdad? Pues decir, pero vamos a ver qué es lo que he hecho toda mi vida. Y Satanás sabe muy bien que esto es un mecanismo que el hombre no está muy dispuesto a reconocerlo. Y esto le pasa también a la institución. Y luego ya pasamos al nivel individual. Nos cuesta asumir que he sido equivocado. Sin embargo, yo lo he reconocido. Yo me enfadé conmigo mismo. ¿Qué evangelio he leído yo? Claro, cuando leemos el evangelio creyendo que sabemos, porque tenemos un cierto bagaje, ¿verdad?, de conocimiento, de verdades asumidas por los anteriores, ¿no? Y cuando tú lees, tienes propensión de creer que lo que lees es así, porque ellos también creían en base a algo, ¿no? Pero claro, lo que nos falta es entender que en 1888 se nos envió luz, una línea de entendimiento que si hubiésemos explorado este entendimiento, esta luz, hubiésemos llegado a estas conclusiones que trato de explicaros. Y cuando tú obvias esto, pues no estás muy dispuesto a reconocer que está cerrado, ¿verdad? Sin embargo, este es el primer paso. Esto es lo que yo hice. Me puse a estudiar, a asegurarme que lo que se me revela es verdad y no te queda más que reconocer que estaba equivocado, que me he equivocado y no culpo a nadie, a mí. Y por eso, una vez que se me ha dado la verdad y el Evangelio me está diciendo, si no presentas la verdad, te vas a perder. Ayer compartía en el grupo Telegram unos textos, ¿verdad? Y alguno de ellos tocaba precisamente esta vertiente. Si tú te guardas la verdad solo para ti, ni tú serás salvo, ni los demás se van a enterar, se enterarán por otros medios, ¿verdad? Porque Dios levantará a otra persona que proclame esas verdades.
pero yo me perderé a pesar de saber la verdad. Pero al no proclamarla, el espíritu se aparta y yo perderé. Perderé esta realidad, antes o después, ¿verdad? En fin, necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Sé que es un proceso que cuesta, yo lo entiendo perfectamente, he pasado por este camino, por eso lo estoy explicando, ¿verdad? Pero necesitamos pasar por este camino, necesitamos experimentar el camino a la cruz. O sea, uno tiene que morir a sí mismo. Lo que yo creía, tengo que dejarlo de un lado y empezar de cero, tratar de entender lo que Dios trata de revelarme, ¿verdad? Y si me niego a esta realidad, pues esto ya en sí mismo ya es una elección y he tomado mi elección en realidad, ¿no? La verdad ejerce una influencia purificadora y refinadora sobre nuestros caracteres. Atentos a lo que dice aquí, otra vez un mecanismo, por eso lo puse así. La verdad, pura, sin contaminar, ejerce una influencia purificadora. Pero claro, cuando tú entiendes, porque esto fue otra revelación para mí, cuando tú entiendes que lo escrito está, que la palabra de Dios es Cristo mismo, ¿verdad? Porque por eso es Cristo en palabra y Cristo en espíritu. Cristo nos mandó su palabra por escrito en todos los momentos de la historia y su espíritu a partir de Pentecostés, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tú entiendes que la verdad, ¿qué verdad? La que se me revela de lo escrito está. La verdad ejerce una influencia purificadora. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. Es Cristo mismo revelado en palabra y en el espíritu. Y necesito, una vez que entiendo la verdad, la palabra, pura, sin contaminar, recibo el espíritu y teniendo la verdad y el espíritu, ya está todo hecho. Esta es la obra de purificación que ocurre en el día de la expiación. Es una descontaminación de toda esta verdad contaminada y quedarnos con la verdad. Y por eso nos dice, la verdad ejerce una influencia purificadora. ¿Qué ocurre en el día de la expiación? La purificación, pues de eso no nos habla. Y refinadora sobre nuestros caracteres. Es decir, quita de nuestra mente lo contaminado y nos tenemos que quedar con la verdad para experimentar el espíritu. Y entendéis ahora que esto es una causa de por qué no experimentamos el espíritu, por qué no nos vemos vencedores. Porque necesitamos entender la verdad sin contaminar, para ser purificados, refinados en nuestros caracteres, para que seamos santificados por medio de ella. Por lo tanto, ¿entendéis por qué señalo una y otra vez que necesitamos entender esta verdad sin contaminar? ¿Que es un proceso que nos cuesta? Sí, cuesta que se muera el yo. El yo tiene que morir. Si no muere el yo, mi mente no, mi carácter no se purifica, no será refinado, ¿verdad? Por lo tanto, no experimentaré la santificación, que dice, para que seamos santificados por medio de ella. Por medio de la verdad seremos santificados. ¿Cómo? Porque cuando yo sé la verdad, elijo con la verdad, recibo el poder, el espíritu. Y ahora entendemos la verdad en palabra y espíritu. Cristo en palabra y espíritu, que es el que nos santifica, nos purifica y nos santifica. Y ahora entendemos el día de la expiación. ¿Qué es lo que ocurre en el día de la expiación en realidad? Cómo nos descontamina de todas esas verdades que aunque tengan miles de años, da igual. No importa, el engaño viene desde el Edén, ¿verdad? En todas sus formas. Pues Cristo en el día de la expiación nos descontamina de esas verdades contaminadas, nos dice la verdad, el camino a seguir, nos santifica y nos purifica, ¿verdad? Y debemos permitir que obre la reforma en nuestra vida. Debemos permitir que obre ¿quién? Él, pero no antes de entender la verdad. ¿Entendéis el camino? Este es un mecanismo completo, lo que trata de revelarnos. Necesito primero asumir que lo que sé está contaminado y que tengo que empezar de cero, tratar de entender esta verdad sin contaminar, para que por medio de ella sea purificado, refinado, santificado, y debemos permitir que obre la reforma en nuestra vida si queremos llevar el título de pueblo peculiar de Dios. Y esta es la experiencia que nosotros nos negamos en realidad en 1888. Nos fue enviada verdad, la negamos,
Por lo tanto, no fuimos purificados, no fuimos refinados, no fuimos santificados, por eso estamos como estamos. Porque ni siquiera asumimos esta realidad. Hemos ido de mal en peor y con la historia se puede revelar. De mal en peor. Hay un otro evento que yo no os lo he contado, pero ahora mismo voy a aprovechar a deciros esto. Fijaos, cuando en 1950 los hermanos Wayland y Short entregan este documento en donde advierten a los hermanos de la Conferencia General que estamos adorando a un otro Cristo, en este mismo congreso, jubila forzosamente al único hombre que era el teólogo de cabecera del momento, el hombre que había clasificado, no había ordenadores todavía en aquel momento, pero Andreasen había clasificado el espíritu y profecía, es decir, tenía el hombre que más conocía el espíritu y profecía, lo escrito por misma Elena de White, y que incluso estuvo en contacto y hablando con ella, ¿verdad? En su juventud. Pues en 1950 lo jubilan forzosamente. Él protesta y se le retira incluso los credenciales. Durante muchos años, este hombre ha sido despreciado por la iglesia. Y después de muchos años de su muerte, le fue reconocido, o sea, se les devolvió los credenciales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero un desprecio total. Y esto también pasó en 1950. Está reflejado, está por escrito, solamente falta estudiarlo, ¿verdad? Otra realidad que pasó también en 1950, para que podamos entender que nuestro Dios nos dejó un tiempo, pasó una generación, fijaos, 88 al 50, pasó una generación, trató de redireccionar al pueblo de Dios, crear este redespertar, y de nuevo nos negamos. Consecuencia, 1980, Doctrina de la Trinidad, aprobada en pleno de la Conferencia General. Habían pasado 50 años desde 1931, cuando apareció por escrito, después de haber faltado desde el 15 hasta el 31, por escrito, ¿verdad? Esto se publicaba anualmente, los principios, que es lo que creíamos, ¿verdad? Para poder explicarnos a los demás. Pues se ocultó. En 31 aparece por escrito, se modifican los principios, aparece la doctrina de la Trinidad. En 1980, después de 50 años, se aprueba, porque el pueblo tiene que acostumbrarse a esta nueva teología, ¿verdad? Y a las preguntas sobre doctrinas, que se creó en 50, a los años 50, pues se creó esta nueva teología, nuevo entendimiento, se aprobó en 80 la doctrina de la Trinidad y así nos va. Por lo tanto, históricamente hemos ido de malo en peor. Que nos negamos a esta realidad, nos negamos a la verdad. ¿A quién rechazamos? Por eso doy ejemplos del pueblo judío. Elige a Barabás en lugar de Cristo. ¿Qué elige? El error en lugar de la verdad. ¿Cómo sella su destino? Matando a Esteban. El hombre que envió para revelarles la verdad. ¿Dónde? Justamente en el Sinedrio, ¿verdad? Lo matan, sella su destino. Esto mismo hicimos nosotros en 88, esto mismo hicimos nosotros en 1950, esto mismo hicimos en 1980, esto mismo hicimos en el último congreso diciendo que la venida de Cristo ya no es inminente. Esto es como abandonar, ya no te esperamos, ya sabré, tú vendrás en algún momento, pero nosotros ya no te esperamos, no es inminente. Sabemos que vas a venir, pero no es inminente, ya vendrás tú. Claro, porque no nos damos cuenta de nuestro desvío de la verdad y que Cristo no puede obrar con lo falso. Y por eso se ve obligado a levantar burritos. Como digo yo, burritos con una mente despejada, dispuestos a asumir la realidad, la verdad y presentarla al pueblo. El pueblo se niega y luego dice, no hombre, no, si solamente un pequeño grupo, pues este pequeño grupo no es tan pequeño, ¿verdad? Toman en cálculo 7.000, 8.000 millones de personas que hay en esta tierra. Esto solo revela una cosa, que no entendemos el Evangelio, no entendemos la verdad y constantemente nos negamos a asumir la realidad. Desgraciadamente, ¿verdad? La época en que vivimos es una época de tentaciones
Y si el pueblo de Dios se mantiene alejado de las influencias corruptoras que lo rodean, será calificado de peculiar, anticuado y raro. Y claro, esto es lo que no queríamos nosotros en 1955 por ahí, cuando nos metimos de lleno con los evangélicos, es decir, en el ecumenismo, pues no queríamos que nos trate de secta, ¿verdad? Peculiar, anticuado y raro. Estos de la ley, ¿verdad? Y quisimos ser como el mundo, ¿verdad? Lo que creían ellos. Y por eso nuestra doctrina cambió, o sea, nuestro entendimiento, y nos negamos incluso a decir, no, es que no se ha creado una nueva institución. Pero si no se trata de papeles, se trata de otro entendimiento, de esto se trata, no es otra cosa. Preservas el nombre, pero no eres igual, no eres lo mismo, esta es la realidad, a la cual nos negamos, ¿verdad?, a aceptar. Entonces empezó a formarse también la orden de Levi de nuevo, ¿verdad? Porque el enemigo nos dijo, pues tenéis que entrar en el orden, ¿verdad? Ser como nosotros. Y en lugar de ser nosotros los que le presentamos el Evangelio, nos lo presentaron ellos a nosotros. Sin darnos cuenta de lo que nos habla la visión de los dos tronos, como la llamo yo, y qué es lo que ha pasado. Y Dios nos reveló esta realidad desde el principio de este pueblo. Pero como no prestamos atención, pues como he dicho antes, vamos de malo en peor, desgraciadamente. Pero Dios ha declarado que está purificando para sí un pueblo peculiar, celoso de las buenas obras. Y esto tampoco lo entendemos, porque nosotros decimos, no, que la iglesia, y tratamos de proteger la iglesia, y Dios está levantando un pueblo peculiar, de medio de esta iglesia, que algunos dicen que esta es la iglesia. Pues Él levanta un pueblo peculiar. ¿De quién? ¿Qué persona? Personas que están dispuestas a reconocer el error, asumir la realidad que Dios nos envía, aceptarla y vivir. Y este es el pueblo que mismo Dios, Cristo, por eso decía yo, ¿quién es la iglesia? Es que es Cristo, Él forma iglesia. ¿Con quién? Con aquellos que están dispuestos a aceptar la verdad. No la iglesia que tiene un título, un nombre, papeles, organización, en fin. La orden de Levi, como lo digo yo, y negando al sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿verdad? En fin, nos va a costar tratar de aceptar estas realidades. No es fácil, lo sé, pero no hay otro camino. Dios ha declarado que está purificando para sí Cristo, la cabeza de la iglesia, según la orden de Melquisedec. Él está formando, purificando para sí un pueblo peculiar, celoso de las buenas obras. Si la verdad se introduce en el carácter, tendrá un poder santificador sobre la vida. ¿Entendemos de nuevo la realidad? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Pero Dios ha declarado que está purificando para sí un pueblo peculiar. ¿De quién es esta obra? De Cristo, ¿verdad? Celoso de las buenas obras. Un pueblo que está dispuesto a asumir esta realidad e ir a la cruz. Será crucificado, esto está claro. Si la verdad, una vez más, subrayo, si la verdad se introduce en el carácter de quién? De Cristo, tendrá un poder santificador sobre la vida. ¿Qué tendrá? El Espíritu de Cristo. Nos lo dice, pero claro, como no entendemos todo el proceso, los mecanismos, pues no logramos detectar estas realidades, ¿verdad? Las leemos, creemos que entendemos lo que dice, se parece a lo que nosotros creemos, pero no entendemos la profundidad, la carga de profundidad que el texto tiene, ¿verdad? Pero los que dicen creer en la verdad y sin embargo imitan al mundo en sus prácticas, ¿no es esa la iglesia? ¿De qué mundo habla aquí? 1950, meternos con el evangélicos, ¿verdad? Imitan al mundo en sus prácticas. La orden de Levi, otra institución o una nueva teología, todas esas cosas, apostasía omega, a las cuales nos negamos que esta haya pasado. Todavía está en el futuro, cuando en realidad está en el pasado. Históricamente se puede demostrar, si estamos dispuestos a asumir la verdad que Cristo nos revela, ¿verdad?
Pero los que dicen creer en la verdad y sin embargo imitan al mundo en sus prácticas y van en contra de la palabra de Dios, manifestando egoísmo en sus relaciones de negocio entre las iglesias, habla del ecumenismo aquí. Cuando habla de relaciones de negocio, está hablando del ecumenismo. Hay que entender Apocalipsis y ver los negocios que se ha hecho con la Gran Babilonia, ¿verdad? Son cuerpos de tinieblas, dice. Verdades que cuesta asumir, pero son verdades. Es lo escrito está. O queremos asumir la realidad o nos negamos a ella. Son los dos proyectos, ¿verdad? A Barabás o a Cristo, a quien queremos aceptar. Fomentan el pecado y están llenos de hipocresía. No lo digo yo, está escrito. Todo lo que hace el pueblo de Dios debe ser tan transparente como la luz del sol. La mayor acusación hoy en día es precisamente la falta de transparencia, decisiones tomadas en oscuridad. Por eso algunos se atreven y dicen, sí, lo sentimos, pero igual te vamos a echar de la iglesia. ¿Y a quién preguntó para eso? ¿La iglesia? ¿O se tomó él la responsabilidad y se considera a él iglesia? Por eso estoy diciendo que es que no entendemos el Evangelio, ¿no? Tenemos unas ideas muy raras, ¿verdad? Y por eso nos dice, fomentan el pecado y están llenos de hipocresía, se parecen, pero no lo son. Todo lo que hace el pueblo de Dios debe ser tan transparente como la luz del sol. Nada en escondido, nadan juntas por ahí que hablan cosas y nadie más se enteran, en nombre de la iglesia. En fin, pero así funcionamos, desgraciadamente, y no queremos ver. Escapar de la detección no justifica el crimen. Tremendas acusaciones, ¿verdad? Dice, escapar de la detección no justifica el crimen y lo convierte en honestidad y rectitud, porque lo hablamos en juntas, ¿verdad? Lo decidimos ahí, en nombre de la iglesia. Debería de ser en nombre de Cristo, pero os aseguro que Cristo no tiene nada que ver con esto. En términos absolutos, nada tiene que ver con esto. Porque nosotros no entendemos quién es la iglesia, qué es la iglesia, desgraciadamente. Las tentaciones nos rodean por todas partes y nuestra única seguridad consiste en llegar a ser en realidad el pueblo peculiar al que Dios está limpiando de toda iniquidad, redimiendo para sí, para hacerle una herencia eterna en el reino de su gloria. Espero, mis queridos hermanos, que estas verdades tan sorprendentes, ¿verdad? Porque este texto es, una vez más, verdades sorprendentes a las que creemos que entendemos, pero no entendemos, que tienen tanta profundidad, tanta historia, tanto entendimiento, al cual nos negamos, ¿verdad? Y cuando se nos presenta esta verdad, vamos rápidamente, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no dejamos ninguna explicación, qué es lo que no te gusta, para que alguien al menos te pueda explicar, ¿verdad? O no. Pero bueno, nosotros reaccionamos, yo puedo entender, ¿verdad? Puedo entender. Yo creo que lo más sabio sería que de rodillas le pidamos a Cristo que nos ayude a quitar de nuestra mente todo aquello que no es de Él y que nos pongamos a estudiar y tratar de entender qué es lo que dice este hereje loco, ¿verdad? Que tiene algo con la iglesia y que de repente nos explica tantas cosas que nos desmontan los cimientos, ¿verdad? Pero está escrito, mis queridos hermanos, lo único que no queremos, nos negamos a aceptar la realidad. Esta es la desgracia, nos negamos a aceptar la realidad y pretendemos que nosotros vamos a ser salvos, ¿verdad? Que vivimos en conformidad con el carácter y la voluntad de Dios. Y sin darnos cuenta lo lejos que estamos. Todos, me implico, ¿verdad? Me incluyo. Así que espero, mis queridos hermanos, que este texto, esta reflexión os pueda servir. Una vez más os lo digo, no tomáis en cuenta lo que yo digo. No, estudiad, tratad de entender, estudiad, ¿verdad? Estudiad con profundidad.
Y tratar de entender por qué Dios nos dice lo que nos dice, ¿verdad? Y cuál es la solución que nos aporta, porque en el texto están las soluciones también, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu y que nos ayude a tratar de entender la realidad, aceptarla, asumirla, vivirla, y que así podamos ser purificados, refinados, santificados, ser este pueblo peculiar y que cuando Él venga estemos de pie, ¿verdad? En su presencia, porque su Espíritu habita en nuestro templo. Les deseo, mis queridos hermanos, que tengan un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.